Muy bien, vamos a seguir con la segunda parte de este video que trata el paralelismo de la Odisea, que nos hemos revelado con qué otra historia lo estamos comparando, ¿no es cierto? Eh, y también, bueno, decir que tuvimos un problema, que se cortó el video. Vamos a continuar en lo que estábamos, que era el diálogo que tenía Ulises o Odiseo con el gigante, con el cíclope, ¿no es cierto? Eh, y lo otro, que tenía una palabra pendiente también. Tenía una palabra pendiente que no la dije nunca, que era zurrón, me parece. Sí. Esa palabra es un bolso o una mochila. Entonces, dentro del zurrón iba el odre, que era el recipiente donde se bebía el vino. Ya, volvamos entonces al diálogo. Que ahora recuerdo, digamos, esta criatura era el famoso Polifemo, ¿no es cierto? El cíclope. ¿Ya? Hijo de Poseidón. Ya. Vamos entonces. Entonces, así dijo para tentarme, pero su intención no me pasó inadvertida. Antes que eso, ¿por qué es importante señalar este diálogo? Porque ya Ulises, o Odiseo ya estaba mostrando parte de su astucia, porque esta criatura le estaba tratando de sacar información de dónde estaba su embarcación y él le decía que estaba naufragado, que en realidad no estaba naufragado a esa altura de la historia. ¿Por qué? Porque no quería dar a entender que él podía escapar en cualquier momento en su embarcación. Ya. Así dijo para tentarme, pero su intención no me pasó inadvertida. A mí, que sé tanto, y de nuevo le hablé con engañosas palabras. Poseidón, que sacude la tierra, rompió mi nave, llevándola a un promontorio y estrellándola contra las rocas en los confines de vuestra tierra. El viento que soplaba del Ponto se la llevó y pudiera librarme, junto con estos de una muerte terrible. Ponto es mar. Vamos. Así le dije, el cíclope, con su ánimo cruel, vamos a levantar un poquito esto, el cíclope con su ánimo cruel, entonces ¿dónde estamos nosotros? Me dio respuesta, pero levantándose de súbito echó a mano a los compañeros, agarró a dos, y cual si fuesen cachorrillos, los arrojó a tierra con tamaña violencia que el encéfalo fluyó del suelo y mojó el piso. De contado despedazado de los miembros, se aparejó una cena y se puso a comer como un montañés, no dejando ni los intestinos, ni la carne, ni los medulosos huesos. Nosotros contemplábamos aquel horrible espectáculo con lágrimas en los ojos, alzando nuestras manos a Zeus, pues la desesperación que se había señoreado de nuestro ánimo el cíclope, tan luego como hubo llenado su enorme vientre, devorando carne humana y bebiendo encima leche sola, se acostó en la gruta tendiéndose en medio de las ovejas. Este cíclope pastor, digamos, llamado Polifemo. Polifemo, si quieren, suena Polifemo. Bueno, entonces formé a mi magnánimo corazón el propósito de acercarme a él, y sacando la aguda espada que colgaba de mi muslo, herirle el pecho donde las entrañas rodean al hígado, palpándolo. Habríamos en efecto parecido allí de espantosa muerte a causa de no poder apartar con nuestras manos el grave pedrejón que el cíclope colocó en la alta entrada, y así dando suspiros aguardamos que apareciera la divina aurora. Cuando se descubrió la hija de la mañana, esos de rosáceos dedos, el cíclope encendió fuego y ordeñó las gordas ovejas, todo como debe hacerse, y cada uno le puso su hijito. Acabadas con prontitud tales faenas, echó mano a otros dos de los míos, y con ellos se aparejó el almuerzo. Está relatando, está narrándole Odiseo a los de la isla, ¿no es cierto? Ya dijimos el nombre de esta isla, él está narrando lo que pasó antes. Y se echó, ¿no es cierto?, a dos de él, se refiere a dos de sus hombres. ¿Ya? Entonces, como yo dije en un principio, yo señalé que era solo Ulises, evidentemente no es así. Estaba también, hubieron otras personas que también fueron parte de hecho, eso son, pero a lo que yo quería señalar concretamente que Ulises perdió muy poca tripulación en esa isla, porque gran parte de la tripulación la pierde después.
Ya, pero sí, pero vieron evidentemente, porque como toda historia, el protagonista es el que siempre va, el que no se enfrenta primero a la situación. Y como señalamos también en la isla de Circe, tampoco es el que primero se enfrenta a los problemas. Pero sí, este cíclope se comió como se almorzó, se desayunó a compañero de tripulación de Ulises. Entonces, continuando, en acabando de comer, sacó de la cueva los pingües ganados, removiendo con facilidad el enorme pedrejón de las puertas. Pero al instante lo volvió a colocar del mismo modo que si a un carcaj le pusiera su tapa. El carcaj es el paquete donde van las flechas, ¿no es cierto? Mientras el cíclope aguijaba un gran estrépito con sus pingües rebaños hacia el monte, ya me quedé meditando siniestras trazas, por si de algún modo pudiese vengarme y Atenea me otorgara la victoria. A fin me pareció que la mejor resolución sería la siguiente. Echada en el suelo del establo se veía una gran clava de olivo verde. Clava un palito, que el cíclope había cortado para llevarla cuando se secase. Nosotros, al contemplarla, la comparábamos con el mástil de un negro y ancho bajel de transporte que tiene 20 remos y atraviesa el dilatado abismo del mar. Tan larga y tan gruesamente se nos presentó a la vista. Me acerqué a ella y corté una estaca como de una brasa. Brasa nos referimos a... es una unidad de medida, ¿ya? De una unidad de longitud, ¿ya? A eso nos referimos como brasa. Bagel es una nave, un barco. Ya, que di a los compañeros mandándoles que la puliesen. No bien la dejaron lista. Agucé uno de sus cabos, la endurecí, pasándola por el ardiente fuego y la oculté cuidadosamente debajo del abundante estiércol esparcido por la gruta. Ordené entonces que se eligieran, por suerte, los que uniéndose conmigo deberían atreverse a levantar la estaca y clavarla en el ojo del cíclope. Les cayó la suerte a los 4 que yo mismo hubiera escogido en tal ocasión. Y me junté con ellos formando el quinto. Por la tarde volvió el cíclope con el rebaño del hermoso vellón. Vellón es la lana del carnero. Por eso también se le llama el vellocino, ¿no es cierto? Que no es otra cosa que un carnero grande. Entonces el vellón es la lana. ¿Ya? Aquí se aprende mucho de un lenguaje bucólico, un lenguaje pastoril. Porque en el fondo los cíclopes eran pastores cíclopes, eso, ellos tenían cabras y ovejas. Ya, que venía de pacer. Pacer significa pastar. E hizo entrar en la espaciosa gruta a todas las pingües reses, sin dejar a ninguna dentro del recinto. Yo porque sospechase algo, ya porque algún dios se lo ordenara, cerró la puerta con el pedrejón, que llevó a pulso, se sentó, ordeñó las ovejas y las baladoras, cabras, todo como debe hacerse, y a cada uno le puso su hijito. Acabadas con prontitud tales cosas, agarró a otras 2 de mis amigos y con ellos aparejó la cena. Se había aparejado el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Qué error más garrafal ahí, no? Yo, cuando leí este libro, tenía muy presente la historia que estaba encerrado Ulises nomás. Lo leí cuando era niño chico, así que... Bueno. Acabadas con las cosas, agarró a otros 2 de mis amigos y con ellos aparejó la cena. Entonces me presenté al cíclope y teniendo en la mano una copa de negro vino, le hablé de esta manera. Toma, cíclope, bebe vino, ya que comiste carne humana, a fin de que sepas que bebida se guardaba en nuestro buque. Te lo traía para ofrecer una libación. En el caso de que te apiadases de mí y me enviaras a mi casa, pero tú te enfureces de intolerable modo. Cruel, ¿cómo vendrá la solución ninguno de los muchachos, de los muchos hombres que existen, si no te portas como debieras? Así le dije. Tomó el vino y se lo bebió. Y le gustó tanto
el dulce licor que me pidió más. Claro, le hizo como una tentación para que empezara a emborracharse con el vino, claramente. Ya, primer puntito es, ¿no es cierto?, hacerle creer que él no tenía cómo escapar porque la tripulación, o sea, con el barco estaba bueno, pero él le dice que estaba malo, ¿no es cierto? Segundo, lo empieza como a curar, ¿no es cierto? Con este odre de vino dulce. Este odre que estaba dentro de un zurrón. Ya, dame de buen grado más vino y hazme saber inmediatamente tu nombre para que te ofrezca un don hospitalario con el cual huelgues. Pues también a los cíclopes la fértil tierra les produce vino, en gruesos racimos que crecen con la lluvia enviada por Zeus, mas esto se compone de ambroxía y néctar. Ya sabemos que la ambroxía es lo que es. La ambroxía es básicamente el alimento de los dioses, ¿no es cierto? Y el néctar es la bebida de los dioses. Ya. Así habló y volvió a servirle el negro vino. 3 veces se lo presenté y 3 veces bebió incautamente. Estamos hablando de un libro que no es fácil de comprender a buena y primera. Nos pone a prueba la comprensión lectora, porque es un libro que siempre está hablando, es el primer poeta, como dice muchos escritores, incluso chilenos, hablan de Homero, refiriéndose, se me viene a la mente don Gonzalo Rojas, por ejemplo, decía, el único poeta es Homero, él decía así. Entonces, porque la manera es todo el rato lírica, entonces si una persona no está concentrada, no se entiende el hilo del relato. Además, tiene mucho vocabulario que también, si no se va aclarando, hace perder el hilo de la historia. Entonces bebió incautamente y cuando los vapores del vino envolvieron la mente del cíclope, le dije con suaves palabras, Cíclope, preguntas cuál es mi nombre ilustre y voy a decírtelo. Pero dame el presente de hospitalidad que me has prometido. Mi nombre es Nadie, y nadie me llama mi madre, mi padre y mis compañeros. Así le hablé. Y enseguida me respondió con ánimo cruel, a nadie me lo comeré al último, después de sus compañeros, y a todos los demás antes que él. Tal será el don hospitalario que te ofrezca. Entonces ese fue el don hospitalario que no se iba a comer, o sea, a nadie se lo iba a comer después que los compañeros. Dijo, se tiró hacia atrás y cayó de espaldas, así echado, dobló la gruesa cerviz y le venció el sueño, que todo lo rinde, le salía de la garganta el vino con pedazos de carne humana y eructaba por este cargado de vino. Entonces metí la estaca debajo del abundante rescoldo. Rescoldo es una brasa de leña. Para calentarla, en el fondo esta estaca lo iba a cauterizar con la estaca, ¿no es cierto? Le metió en el rescoldo las cenizas ardientes de un fuego que tenían ahí, ¿no es cierto?, a pasar la noche dentro de esa caverna. Para calentarla y animé con mis palabras a todos los compañeros, no fuera que alguno poseído de miedo se retirase. Mas cuando la estaca de olivo con ser verde estaba a punto de arder y relumbrada intensamente. Fui y la saqué del fuego, me rodearon mis compañeros y una deidad nos infundió gran audacia. Ellos, tomando la estaca de olivo, la hincaron por la aguzada punta en el ojo del cíclope y yo, alzándome, la hacía girar por arriba de la suerte que cuando un hombre taladra con el barreno, el mástil, barreno es como un taladro, el mástil de un navío. Otros lo mueven por debajo con una correa, que hacen por ambas extremidades. Y aquel da vueltas continuamente, así nosotros haciendo la estaca de ígnea punta. Ígneo significa fuego. La hacíamos girar en los ojos del cíclope y la sangre brotaba alrededor del ardiente palo. Le quemó el ardoso vapor, párpados y cejas, en cuanto la pupila estaba ardiendo y sus raíces crepitaban por la acción del fuego, así como el broncista para dar el temple, que es la fuerza del hierro, sumerge en agua fría un gran seguro o una hacha. El segure es básicamente una hacha también, un tipo de hacha. Que rechinaba grandemente. De igual manera rechinaba el ojo del cíclope. Claro, debe haber botado un humo así, y más encima la sangre que derramaba. Dio el cíclope un fuerte
y horrendo gemido. Retumbó la roca y nosotros, amedrentados, huimos. Prontamente, es lo mismo que decir, arrancaron rápidamente. Mas él se arrancó la estaca, toda manchada de sangre, la arrojó furioso lejos de sí, y se puso a llamar con altos gritos a los cíclopes que habitaban a su alrededor, dentro de cuevas, en los ventosos promontorios, es decir, colinas. En oyendo sus voces acudieron muchos, quien por un lado y quien por otro, y parándose junto a la cueva, le preguntaron qué le angustiaba. ¿Por qué tan enojado? Gritas de semejante modo en la divina noche, despertándonos a todos. ¿Acaso algún hombre se lleva las ovejas mal de tu grado? ¿O por ventura te matan con engaño o con fuerza? Le respondió desde la cueva el robusto Polifemo. Oh amigos, nadie me mata con engaño, no con fuerza. Y ellos le contestaron con estas aladas palabras. Pues a nadie te hace fuerza, ya que estás solo. No es posible evitar la enfermedad que envía el gran Zeus, pero ruega a tu padre, el soberano Poseidón. Apenas acabaron de hablar, se fueron todos, y yo me reí en mi corazón de cómo mi nombre y mi excelente artificio le había engañado. Él se dan cuenta porque en el fondo él dijo que se llamaba Nadie, y él dice, pues si nadie te hace fuerza, ya que estás solo, no es posible. Él ya antes le había hablado de Nadie, pues dice, oh amigos, nadie me mata con engaño, no con fuerza. Y ahí él menciona a Nadie, pero Nadie era Odiseo. Entonces ellos le replican, el resto de los demás cíclopes, pues si nadie te hace fuerza, ya que estás solo, no es posible evitar la enfermedad que envía el gran Zeus, pero ruega a tu padre, el soberano Poseidón. Entonces no lo ayudan. Apenas acabaron de hablar, se fueron todos, y yo me reí en mi corazón de cómo mi nombre y mi excelente artificio le había engañado. El cíclope, gimiendo por los grandes dolores que padecía, anduvo a tientas, quitó el peñasco de la puerta y se sentó a la entrada, tendiendo los brazos por si lograba echar mano a alguien que saliera con las ovejas. Mas yo meditaba cómo pudiera aquel lance acabar mejor y hallaría algún arbitrio de cierto una autoridad para liberar de la muerte a mis compañeros y a mí mismo. Revolví toda clase de engaños y de artificios, como que se trataba de la vida, y un gran mal era inminente. Y al fin me pareció la mejor resolución de que voy a decir. Había unos carneros bien alimentados, hermosos, grandes, de espesa y oscura lana. Y sin desplegar los labios, los até de 3 en 3, entrelazando mimbres de aquellos sobre los cuales dormía el monstruoso e injusto cíclope, y así el del centro llevaba un hombre y los otros dos iban a ambos lados para que salvaran a mis compañeros. 3 carneros llevaban por tanto a cada varón, mas yo viendo que había otro carnero que sobresalía entre todas las reses, lo así por la espalda, me deslicé al vedijudo vientre y me quedé agarrado con ambas manos a la abundantísima lana, manteniéndome en esta postura con ánimo paciente. Así, profiriendo suspiros, aguardamos la aparición de la divina aurora. Cuando se descubrió la hija de la mañana, Eos de rosáceos, dedos, los machos salieron presurosos a pacer dijimos que era pastar, presurosos prontamente, y las hembras como no se nos había ordeñado. Balaban en el corral con las tetas retesadas. Endurecidas significa eso cuando no han sido ordeñadas. Su amo, afligido por los dolores, palpaba el lomo a todas las reses que estaban de pie, y el simple no advirtió que más compañeros iban atados a los pechos de los vedijudos animales. El último en tomar el camino de la puerta fue mi carnero, cargado de su lana y de mí mismo, que pensaba en muchas cosas, y el robusto Polifemo lo palpó y así le dijo: Carnero querido, ¿por qué sales de la gruta el postrero del rebaño? Nunca te quedaste detrás de las ovejas, sino que andando a buen paso
pacías el primero las tiernas flores de la hierba. Llegabas el primero a los corrientes de los ríos y eras quien primero deseaba volver al establo al caer de la tarde. Mas ahora vienes, por el contrario, el último de todos. Sin duda echarás de menos el ojo de tu señor, a quien cegó un hombre malvado con sus perniciosos compañeros, perturbándole las mentes con el vino. Nadie, pero me figuro que aún no se ha librado de una terrible muerte. Si tuvieras mis sentimientos y pudieses hablar para indicarme dónde evitar mi furor, pronto tu cerebro molido a golpes se esparciría acá y acullá por el suelo de la gruta, y mi corazón se aliviaría de los daños que me ha causado ese despreciable nadie. Todavía maldecía el gigante a Odiseo. Diciendo así dejó el carnero y lo echó afuera. Cuando estuvimos algo apartados de la cueva y del corral, ahora lo está echando y ellos están abajito de los carneros, porque como él está ciego, no se da cuenta. Diciendo así dejó el carnero y lo echó afuera. Cuando estuvimos algo apartados de la cueva y del corral, me solté del carnero y desaté a los amigos. A punto antecogimos aquellas gordas reses de graciles piernas, y dando muchos rodeos, llegamos por fin a la nave. Nuestros compañeros se alegraron de vernos a nosotros, que nos habíamos librado de la muerte, y empezaron a gemir y a sollozar por los demás. Pero yo, haciéndoles una señal con las cejas, les prohibí el llanto y le mandé que cargaran presto en la nave muchas de aquellas reses de hermoso vellón. Estaban cargando los toros, no sé, o sea, las vaquitas, las reses, de un vellón, de un pelito importante. Se embarcaron enseguida y sentándose por orden en los bancos, tornaron a batir con los remos el espumoso mar. Y en estando tan lejos cuanto se deja oír un hombre que grita, hablé al cíclope con estas mordaces palabras. Cíclope, no debías emplear tu gran fuerza para comerte en la honda gruta a los amigos de un varón indefenso. Las consecuencias de tus malas acciones habían de alcanzarte, oh cruel, ya que no temiste devorar a tus huéspedes en tu misma morada, por eso Zeus y los demás dioses te han castigado. Así le dije, y él, airándose más en su corazón, arrancó la cumbre de una gran montaña, la arrojó delante de nuestra embarcación de azulada proa, y poco faltó para que nos diese en la extremidad del gobernalle, el timón de la nave. Se agitó el mar por la caída del peñasco y las olas al refluir desde el ponto. El ponto es el mar. Empujaron la nave hacia el continente y la llevaron a tierra firme, pero yo, haciendo con ambas manos un larguísimo botador, la eché al mar y ordené a mis compañeros, haciéndoles con la cabeza silenciosa señal, que apretaran con los remos a fin de liberarnos de aquel peligro. Se encorvaron todos y empezaron a remar, mas al hallarnos dentro del mar a una distancia doble de la de antes, hablé al cíclope, a pesar de que mis compañeros me rodeaban y pretendían disuadirme con suaves palabras, unos por un lado y otros por el opuesto. Desgraciado, ¿por qué quieres irritar a ese hombre feroz que con lo que te tiró al ponto hizo volver la nave a tierra firme, donde creíamos encontrar la muerte? Si oyera que alguien da voces o habla, no se aplastaría la cabeza y afectaría el barco, arrojándonos áspero peñón, una piedra, ¿cierto? Tan lejos llegan sus tiros. Así se expresaban los amigos, estaban retando al mismo Ulises. Mas no lograban quebrantar la firmeza de mi corazón magnánimo, y con el corazón irritado le hablé otra vez con estas palabras: Cíclope, si alguno de los mortales hombres te pregunta la causa de tu vergonzosa ceguera, dile que quien te privó del ojo fue Odiseo, el asolador de ciudades, hijo de Laertes, que tiene su casa en Ítaca. Entonces ahí cae en el error, después de toda esa astucia que tiene Odiseo de no darle el nombre, termina al final dando su nombre. Se equivoca ahí porque entre medio sigue mofándose
de que ya está, y ellos estaban arrancando y ahí Odiseo comete uno, para mi percepción, uno de los pocos errores que comete, porque Odiseo es muy preciso, es muy, cada movimiento lo tiene como fríamente calculado, por así decirlo, pero ahí excede de soberbia y le da el nombre y le da también de quién es hijo, como se hacía en ese tiempo, se decía el nombre y de quién es hijo. Soy Odiseo, hijo de Laertes. Y le da el motivo para que este cíclope pueda maldecirlo, pueda buscar un castigo hacia él, porque en el fondo busca de nuevo el castigo como la justicia mediante Poseidón, para que Poseidón interceda, porque este ser igual estaba en alguna medida también en el ojo del huracán por Zeus, pero no así por Poseidón. Entonces busca tratar de contrarrestar para que de nuevo hagan una especie de castigo a Poseidón, o sea, a Odiseo. Odiseo tampoco, para ir continuando, no era enemigo de todos los dioses. Tenía dioses que eran sus aliados. Ya dijimos que Eolo era un dios totalmente aliado de él. Atenea también era diosa aliada de él. Incluso Zeus. Zeus era como era siempre, como era también en la Ilíada, era imparcial. Él no se cargaba por ningún lado. Ni era del bando de Atenea ni del bando de Apolo. Él era totalmente... Aquí un poco parecido en ese sentido. Pero el que sí se gana como la mala energía es Poseidón, siempre. Hacia Ulises. Entonces, Eolo le entrega, en otra isla, le entrega una bolsa, que es la bolsa que siempre, mientras no sean liberados los malos vientos, él va a poder navegar de buena manera. Y lo más triste es que él está casi llegando a Ítaca y sus compañeros de viaje, en su ansiedad, en su impaciencia, en su curiosidad, abren la bolsa creyendo que era un tesoro, en fin, y se liberan los vientos y esos vientos lo alejan de Ítaca, y ahí ya llega la ansiedad misma que le llega a Ulises, porque él está a punto de llegar a Ítaca. En eso lo termina como quebrando de buena manera en la historia, y después luego de eso tienen otro infortunio donde en el fondo pasan hambre. Y ahí, al pasar hambre, se le hace como... están bajo animales que son consagrados a Helios, ¿ya? Porque Helios, y ahí el papá del personaje que aparece ahora, que es, bueno, que va a aparecer ya al final, que es... Calisto. Calisto es una divinidad. Tiene ya, pero también en el fondo una ninfa. Dicen que es una ninfa también. Pero tiene una categoría superior a la que señalé antes, ¿no es cierto? A Circe. Y bueno, pero ella aparece después. Entonces, habían ciertos animales que estaban consagrados al dios Helios. Y estos hombres no aguantan más el hambre y se terminan comiendo las reses que estaban consagradas. Y ahí viene el castigo. Helio hace su... No castiga directamente a Helio, sino que pone su problemática frente a Zeus, y Zeus castiga y destruye la nave con una tempestad. Y ya luego de esa tempestad, ya el único sobreviviente de todo eso es Odiseo. Ahí ya no queda nadie más de toda la tripulación. Y ya básicamente a la deriva, ¿no es cierto?, náufrago, él llega a la isla de este último personaje, porque ya vamos a ir terminando la historia y tampoco vamos a alcanzar a hablar porque tenemos que hacer la comparación de lo que él posteriormente, pero cuando él llega a Ítaca. Bueno, entonces básicamente ahí tiene su periplo con alrededor de 9 años, totalmente difiere del tiempo que estuvo con Circe. Y tiene también una relación donde también nacen hijos con esta criatura que es hija de Helios, que es Calisto. Y Calisto le ofrece la inmortalidad que él rechaza, y él quiere volver a Ítaca. Entonces ahí vuelve a Ítaca, primero contacta a su hijo, a Telémaco, también a Mentor. ¿No es cierto? Él se hace pasar como por un mendigo y al final va cumpliendo una a una las pruebas
que pone Penélope y después luego ya le pone la prueba para saber que si él era realmente... primero las pruebas que están para todos los pretendientes que tenía Penélope, donde ahí él tira el arco y flecha que era de él, y ya con eso demuestra que en el fondo era apto del amor de Penélope, pero no aún todavía tenía la claridad a Penélope de que él era Odiseo. Entonces después ella le pone más pruebas y él cumple esas pruebas. Después pasa algo que a mí realmente no congenio eso, pero es parte de la obra. Él mata a todos los pretendientes de Penélope y ahí, bueno, genera un último capítulo que trata de eso, después de la venganza de los parientes de todos estos pretendientes que él mata, producto de que él lo veía como una traición. Bueno, ¿con qué obra vamos a comparar en la Odisea? Ideas, ¿cuál puede ser? ¿Puede ser alguna historia bíblica? ¿Algún navegante bíblico? ¿Puede ser una historia germánica? ¿Quizá algún momento de las navegaciones vikingas? ¿Un Beowulf? No es otro que una historia de las 1001 noches. Y yo ya le había mandado una señal al hablar de Alibaba y los 40 ladrones, pero esta es otra historia de las 1001 noches que es Sinbad el Marino. Sinbad el Marino es una historia que tiene un paralelismo muy importante con la Odisea. Incluso algunos dicen que algunos capítulos están literalmente copiados. Como el capítulo ¿no es cierto?, del Cíclope, que en Sinbad el Marino igual aparece una criatura que tiene las mismas características y que lo tiene atrapado también. Tiene, además de eso, la similitud de básicamente siempre ser alguien que sale de todos los infortunios que tiene de una manera siempre aludiendo a la viveza, a ser astuto, a ser rápido, ¿no es cierto? También tiene un símil en lo que es las criaturas que aparecen. En las dos obras aparece una criatura que se llama el Kraken, que por ir rápido, yo no hablé de esa criatura. En la Odisea. En el Sinbad Marino también se habla de esa criatura, o de una criatura que cumple como las características. ¿Ya? Que una criatura que acechaba los barcos con rasgos como de una especie de calamar y distintos rasgos de los cuales Sinbad se tenía que enfrentar a esa criatura. ¿Ya? Se agrega también esta cosa de la vida de la isla, de que siempre, pero hay una diferencia. Odiseo siempre estaba navegando constantemente. En cambio, Sinbad volvía a Bagdad y de ahí volvía a partir, de ahí volvía a desembarcar. Entonces tenía como el primer viaje, segundo viaje, y él iba como llegando y luego se embarcaba. Entonces ahí difiere, pero tiene esta cosa como de esta errancia constante, de estar navegando constantemente. ¿Ya? Pero ahí difiere porque Odiseo nunca llegaba a Ítaca, siempre estaba cerca y volvía a salir, en fin. También aparece un personaje que es como una especie de ninfa también, una criatura en la que tienta también en alguna medida, tienta a Sinbad y hace un rol muy parecido al que hace Calisto. ¿Ya? Calipso, no es Calisto, es Calipso, tal como el color, Calipso, corrijo eso. Entonces, Calisto es otra. Entonces, siempre el personaje se va volviendo a pruebas de qué está hecho, cómo va cambiando también la nobleza que tiene el personaje, cómo el personaje también va, en el tiempo se va volviendo más noble, porque en un inicio sus tipos de ardid, de trampas son distintos, después los va poniendo en práctica porque son estrictamente necesarios. Y Sinbad el Marino también tiene características, incluso en algunas versiones cinematográficas se le ha dado como un atributo como una especie de ladrón, pero eso no está oficialmente en la historia. Diferencia, obviamente diferencia. Una es del mundo, ¿no es cierto?, árabe, el otro es
griego. Además, siempre se habla como mucho de tesoro y de dinero, eso tienen en común, ¿ah? Siempre como que de un botín, creo que es propio de cualquier obra como que haga alusión a piratas y ahora del mar, ¿ya? Pero ahora estamos en la diferencia. Otra diferencia, aparte del lugar, eh, también ya le habíamos hablado antes, es que siempre Sinbad volvía a Bagdad y de ahí volvía a salir en otro viaje, en sus 7 viajes, y Odiseo no. También la otra diferencia es que Sinbad no era como un rey, no estaba pensado que él era como un rey, sino que ahí difería porque el Odiseo sí era un rey, era alguien que era prácticamente el dueño de Ítaca, ¿ya? Pero sí son mucho más las similitudes porque estamos hablando de un viaje que no es solo un viaje físico, sino que es un viaje interno, cómo el personaje va cambiando en el tiempo, cómo va demostrando lo que es la aventura, pero la verdadera aventura, ¿no es cierto? Como una aventura que transforma, que cambia, que, que va haciendo autoconocerse al personaje. También hay un tema con el mar, lo que significa el mar, lo que significa como lugar de nacimiento, de aguas. Hay un tema también relacionado a eso. Yo creo que se pueden ir buscando más similitudes. Hay también otra obra, como los mismos Argonautas, que también de alguna manera lo hicimos, por ahí hicimos, cuando estábamos leyendo, hablamos del vellocino dorado. El vellocino dorado era un vellocino, un cordero, ¿no es cierto? Más que un cordero, un carnero, ¿no es cierto? Una oveja macho, que era buscado por los argonautas que eran navegantes de un barco que se llamaba Argos. Bueno, Argos también se llama el perro de Odiseo. Y porque esto está también ambientado en el mundo griego, los argonautas. Y estos argonautas buscaban ese vellocino porque era una especie como de tesoro, pero además tenían que devolverlo, tenían que entregarlo. En otra ocasión vamos a hablar de esa historia que estaba como protegido por un dragón, una especie de dragón, este vellocino. Y también podríamos encontrar una similitud en el sentido de que es un barco, son un navegante, están en un ideario de una aventura, van por algo, por una especie de trofeo. Y además hay otro vínculo por ahí, que también ahí aparece, después Jasón se casa con Medea y Medea es hermana a su vez de Circe. ¿Ya? No de Circe, de Sila, que era otra criatura que generó problemas a Odiseo, que yo fui rápido ahí, pero estaba vinculada a su estadía cuando estuvo en la isla de Circe. ¿Ya? Entonces ahí hay otro vínculo. Además, vínculos también que ahí había constantemente una especie de crossover, porque en los Argonautas también aparece Hércules, aparece Teseo, aparece también, ¿cómo se llama? Castor y Pollux, ¿ya? Pero no aparece Ulises, ¿ya? Así que ahí él no está en los Argonautas. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Que tengan un excelente día. Nos vemos.